Hola a todos, hoy es 14 de marzo, vamos a empezar con un nuevo reporte de la guerra en Ucrania. Antes, quiero agradecerle a Eduardo Peña, supongo, muchísimas gracias Eduardo por la donación. Es muy importante, me ayuda muchísimo para continuar justamente con los reportes. También quiero agradecerle a Pancho Villa, que también ayer donó. Muchísimas gracias, Panchito, siempre presente también en las donaciones y en el apoyo al canal constante. Vamos a las actualizaciones. Empecemos con la información política. Tenemos detalles importantes. Ayer teníamos el balón, la pelota del lado de los Estados Unidos. Hoy también hay información de que Putin estuvo hablando directamente con el enviado especial de los Estados Unidos, Steve Witkoff, que se reunió con el presidente de la Federación Rusa y tuvieron justamente una charla al respecto de lo que sería el cese al fuego y todas las negociaciones que comentamos justamente tienen que continuar. Ucrania ha dado información muy importante sobre lo que son las líneas rojas y lo que justamente es incongruente entre las dos partes. Tenemos, por ejemplo, los ucranianos como parte de este posible acuerdo, no aceptan ningún tipo de restricción al tamaño o la existencia misma de su ejército. Tampoco quieren que se les sea negado el acceso a la Unión Europea o a la OTAN. Y según una de sus líneas rojas sería que Rusia no tenga la capacidad de vetar la participación de Ucrania en organizaciones internacionales. Esto es muy importante, lo comentábamos justamente ayer. Esto sumado a la postura ucraniana de no perder ninguno de sus territorios serían justamente todo lo contrario a lo que el Estado ruso le está apostando. Hoy hemos tenido información también importante directamente de Donald Trump. Él dice a los rusos que entiende la situación difícil en Kursk y le pide al presidente Putin, al Estado ruso, que perdone la vida de las tropas que están medianamente encerradas en Kursk, que él dice que están completamente encerradas, ante lo cual las fuentes pro-ucranianas afirman que no hay tal cosa, no hay ningún encerramiento. Ante el pedido de Donald Trump, Putin ha dicho que si las fuerzas ucranianas ordenan a sus soldados dejar las armas y entregarse, entonces ellos le van a perdonar la vida, por así decirlo, en este encerramiento o semi-encerramiento que está ocurriendo en estos momentos en lo que es la región de Kursk. Ante esto, Zelensky ha dado una declaración muy propia de un payaso, donde dice que la operación ucraniana en Kursk ha cumplido completamente con sus expectativas, ha cumplido con todo lo que se presupuestó, que según él era desviar la atención del ejército ruso de Pakrovsk y de Kharkov. Él dice que en Pakrovsk, por ejemplo, la situación es muy estable y que los rusos ya nunca más van a poder tener un chance de tomar esta ciudad. Esto es muy importante, muy cómico. Los ucranianos constantemente manifiestan que aquí hay una retirada organizada, pero las imágenes dicen todo lo contrario. De las fuentes pro-ucranianas tenemos vehículos de producción sueca, vehículos de producción alemana, vehículos ucranianos en los garajes completamente capturados por el ejército ruso sin disparar una sola bala, intactos, casi que nuevos podríamos decir, estos vehículos de lo que es, según los ucranianos, una retirada calculada y estratégica de la región de Kursk. Continúan llegando imágenes y más imágenes de los vehículos que el ejército ruso está capturando, está descubriendo. Esto es un Striker de producción de los Estados Unidos que había sido oculto al lado, evidentemente, de un jardín infantil. Estas son las distintas imágenes, muchísimos Leopards y de todo tipo de vehículos que el ejército ruso se está encontrando que han sido completamente abandonados. También sistemas de artillería han sido capturados por el ejército ruso. Lo que comentábamos ayer ya se ha establecido en nuestro mapa de referencia y a esto hay que sumarle un movimiento
del ejército ruso, atravesando completamente la segunda autopista de reabastecimiento hacia Sudzha, que es esta. Esta sería una actualización reciente de mapeadores independientes como lo son Zuriat Maps, donde el ejército ruso está muy cerca de cortar por completo, de efectivamente realizar un encerramiento. Hoy se entiende que los ucranianos tienen solo 4 villas: Gogolievka, Alieshnya y hacia el sur Guyeva y Garnal. Estas serían las únicas 4 villas que continúan en el control del ejército ucraniano. Probablemente también en el transcurso del día de hoy o la madrugada para nosotros, el ejército ruso va a continuar avanzando en esta dirección. Por ahora, lo que comentábamos ayer: Goncharovka completamente capturada en el control del ejército ruso, y Rubanshina también habría sido capturada, como lo discutimos ayer. Esta vía ya también habría quedado completamente en el control del ejército ruso, conectando Sverdlikava y Sudzha directamente. De lo más reciente en este punto es que el ejército ucraniano atacó la recientemente perdida ciudad de Sudzha, impactando directamente un museo, que no ha causado ningún tipo de daño a los militares y han muerto algunos civiles en estos ataques. Estas son las imágenes que se están difundiendo como los resultados del ataque ucraniano a este edificio, que era un museo de historia en Sudzha, donde habría quedado como víctima una persona civil, una ciudadana rusa, que justamente estaba en la cercanía de este mismo edificio sin ningún impacto a la infraestructura militar rusa. Estas son las imágenes del sistema de artillería M777 de los Estados Unidos. Varios de estos sistemas ya han sido capturados por los rusos, que fueron completamente abandonados por el ejército ucraniano en el momento de su retirada estratégica. Finalmente, una noticia un poco más curiosa: serían soldados ucranianos que quieren camuflarse dentro de la población civil rusa y que están siendo descubiertos por el ejército ruso. Como vemos, el soldado estaba vestido con prendas de los civiles y el ejército ruso descubre completamente este plan. Esta sería la situación desesperada que están tratando de sobrellevar los soldados ucranianos, que han sido hasta cierto punto abandonados completamente por su ejército en una operación que ha sido un total y estruendoso fracaso para el ejército ucraniano. En cuanto a los alrededores de este punto, tenemos información de que el ejército ruso sigue profundizando sus movimientos hacia la región de Sumy, en este caso desde el sur de Guyeva, donde probablemente los rusos quieren cortar todas las líneas de reabastecimiento ucranianas que van hacia su propio territorio. Tenemos imágenes de drones. Ataques de drones ucranianos en contra de posiciones del ejército ruso revelan avances en esta zona para el ejército ruso, avances que han ocurrido también con pérdidas para los rusos. Tienen que arriesgar algo para poder avanzar. Vemos algunos vehículos ligeros en general siendo atacados por el ejército ucraniano. Estas son las imágenes. Se ha modificado toda esta región en el control del ejército ruso, tanto dentro del territorio de la Federación Rusa como hacia las afueras, ya en el otro lado, en la región de Sumy. Las fuentes prorrusas en general hoy han publicado mucha información bastante optimista. Básicamente en todas las líneas del frente estaríamos viendo avances significativos del ejército ruso según las fuentes prorrusas, y esto es algo que tenemos que analizar. En cuanto a la región de Sumy, el ejército ucraniano, el Estado ucraniano, ha declarado la evacuación de algunas de las villas en este lugar, a pesar de que todavía no hay los suficientes indicios de una ofensiva a gran escala del ejército ruso en esta zona. Se han evacuado algunas cuantas villas del Estado ucraniano en esta región. En cuanto a la región de Kursk, esto es todo. Muy probablemente los ucranianos, en su orgullo, tal vez no den la orden para que sus soldados se rindan. Las posiciones ucranianas que están todavía en las regiones de Kursk, que están a punto de ser completamente bloqueados por el ejército ruso, y veamos probablemente una masacre más en esta guerra, una pérdida de vidas innecesaria por parte de las decisiones del Estado ucraniano.
Continuamos ahora un poco más hacia el sur, nos dirigimos hacia el norte del río Askol, donde las fuentes pro-ucranianas de Deep State comentan que el ejército ucraniano habría recapturado completamente Figalievka. Este es el reporte sin ningún tipo de geolocalización. No hay más fuentes reportando este mismo movimiento, al menos en este momento no lo tenemos, pero esta región permanece en la zona gris para nuestro entendimiento. Nos vamos ahora un poco más hacia el sur, en lo que es Krugliakavka, y hacia el sur de toda esta región tampoco tenemos avances relevantes en esta zona del ejército ruso. Continúan las preparaciones de artillería de los rusos hacia el sur de Tierny, al otro lado del río Zhirivets principalmente. Hoy fueron publicadas imágenes de ataques de artillería del ejército ruso y ataques también de drones sobre posiciones ucranianas. Vemos algunos vehículos que están siendo impactados por el ejército ruso, algunos vehículos que tratan de ser remolcados. Eso era un Bradley ucraniano remolcando a otro vehículo blindado, vehículos de producción soviética, los VMP en servicio para el ejército ucraniano, destrucción de varias de estas unidades para los ucranianos. Un fuerte enfoque del ejército ruso estamos viendo en los últimos 2 días en esta zona. Probablemente, como lo comentamos ayer, se trate de una preparación antes de el movimiento a gran escala del ejército ruso de forma terrestre. Lo importante para los rusos probablemente sean estas operaciones: destrucción de las antenas, repetidores de señales y todos los puestos de operadores de drones ucranianos, que son la principal herramienta para los ucranianos detener cualquier tipo de movimiento del ejército ruso. Así que esto va a ser crucial, y en que estas operaciones se realicen de la mejor forma para los rusos depende el éxito mismo del movimiento terrestre que ellos tengan presupuestado en esta zona. Algunos ataques de artillería del ejército ucraniano en los bosques de Crimea, por ahora sin cambios significativos. Tenemos esta actualización, propaganda ucraniana, y también ataques con municiones de racimo, como estamos viendo, ataques de artillería en general sobre las posiciones del ejército ruso en los bosques. Nos vamos ahora hacia el sur de Siversk, donde ayer comentábamos de los mapeadores prorrusos, el control sobre Vasyukovka. Hoy se ha confirmado la presencia del ejército ruso en esta zona, y también fuentes independientes como Surya Maps confirman este avance. Estas son las imágenes. Ataques del ejército ucraniano en contra de posiciones ya capturadas por los rusos con drones sirven para confirmar la presencia terrestre de las tropas rusas en este punto. Un movimiento que no se tenía presupuestado en ningún análisis, una línea del frente que en general ha mantenido completamente inactiva. Desde ayer llegó la información y hoy ya ha sido completamente confirmada la presencia de los soldados en varias viviendas que fueron atacadas por los ucranianos. Nos vamos ahora hacia Taresk. Continúan las discusiones al respecto de esta villa. Hoy tenemos muy positivas actualizaciones de los mapeadores prorrusos al respecto de esta zona. Algunos de los mapeadores prorrusos están reportando un avance muy significativo, ya lo vamos a comparar. Otros mapeadores prorrusos no son tan optimistas, dicen que la situación sigue siendo crítica, y también recientemente se ha publicado información de que los ucranianos están reagrupando en esta zona para lanzar una ofensiva que les permita cortar al ejército ruso en toda la región del norte. Así que aproximadamente de esta forma serían, según esta información, el próximo ataque del ejército ucraniano. Empezamos con las actualizaciones que son muy optimistas para los rusos. Estamos hablando de Novosti SVO y Mira, fuente prorrusa, donde se comenta que el ejército ruso ha capturado regiones bastante amplias y significativas de todo Taresk. Esta información la quiero contrastar con lo que nos muestran los mapeadores prorrusos de Divan Nigenstab. En el mapa de Divan Nigenstab la situación no se ve tan positiva para el ejército ruso. Tenemos que tener en cuenta todo este tipo de actualizaciones, porque generalmente también tenemos grupos que, como parte de la propaganda o como parte de sus buenos deseos de que el ejército ruso triunfe, por así decirlo, generalmente publican algunas noticias que no son tan
ajustadas a la realidad. Así que aproximadamente esta es la situación en general. Esta sería la configuración del terreno más ajustada a lo que está pasando, y a las 8 de la mañana esta, que es una fuente prorrusa, que en general no es un mapeador, pero que constantemente este canal está comentando, haciendo análisis militares al respecto de la situación, nos dice que la brigada de neonazis Azov, la brigada número 12, que fue reconstruida después de haber sido destruida probablemente en Mariupol, estaría a punto de lanzar una ofensiva a gran escala para cortar, para justamente unir estas dos de sus direcciones, bloqueando al ejército ruso, a soldados del ejército ruso que en estos momentos están todavía en el norte, como tuvimos algunas geolocalizaciones ayer. Esta sería la situación que nos comentan también fuentes prorrusas al respecto de lo que está pasando en Taresk. En cuanto a las geolocalizaciones que tenemos hoy, que probablemente son la razón por la cual algunas fuentes prorrusas tienen información muy optimista al respecto del control del ejército ruso, estas son las imágenes: ataques de drones de los ucranianos sobre nuevamente el infierno de escombros que se está viviendo en estos momentos en Taresk, donde están las posiciones del ejército ruso. Vemos movimientos de los soldados rusos y después los drones ucranianos lanzan granadas sobre sus cabezas para destruir a estos soldados. Esta geolocalización fue establecida en este punto, en el norte de Taresk, y también un poco hacia el noreste. Tendríamos correcciones en el mapa de acuerdo a las geolocalizaciones, pero tengamos en cuenta el panorama que ya hemos estado dibujando en los últimos días al respecto de la difícil situación para el ejército ruso en esta zona, que sí es cierto que ha traído reabastecimiento, que ha reforzado sus líneas para tratar de consolidarse y terminar con la historia de este combate, pero esto todavía no ha pasado. Tenemos también una brigada nacionalista, los Lyut, un grupo del ejército ucraniano que se generó a partir de oficiales de policía ucraniana. Serían los encargados de todo lo que es el flanco este. Por el este tenemos a la brigada Lyut. Voy a establecer su símbolo, su escudo en la pantalla, y por el oeste tendríamos a los nazis de Azov, en especial la brigada número 12. Hoy también tenemos correcciones en Zabalka, donde los enfrentamientos son fuertes. Según las fuentes independientes de Suriat Maps, el ejército ucraniano habría ganado nuevamente algunas de estas viviendas en la región central, y por otro lado tenemos geolocalizaciones, ataques de drones ucranianos sobre posiciones del ejército ruso, que para este mapeador fueron suficientes, cambiando esta pequeña región en el control del ejército ruso. Así que aproximadamente esta zona es donde los rusos se están moviendo, o al menos por donde se movieron, y tuvimos un ataque del ejército ucraniano en este punto. Continuamos muy pendientes de la situación en Taresk, que es por ahora uno de los puntos más difíciles para el ejército ruso. Hay mucha información encontrada, todavía no podemos decantar el resultado de esta batalla para ninguno de los dos ejércitos. Nos vamos ahora hacia Pakrovsk, donde también hay discusiones muy importantes. Ayer precisamente veíamos esta corrección que solo hoy ha sido establecida en el mapa, en nuestro mapa de referencia, pero hoy, como les comento, las fuentes prorrusas ya tienen una información completamente distinta, donde se nos dice que casi que todo Shevchenko habría sido recuperado, al menos todo lo que es el sur y el este de Shevchenko habría sido recuperado. Para tener más claridad sobre este asunto, sobre lo que nos plantean las fuentes prorrusas, vamos al mapa de Anatoly Radov, donde él nos comenta que todo este movimiento que ayer vimos del ejército ucraniano en el sur habría sido completamente contrarrestado por el ejército ruso, y ahora los rusos controlan aproximadamente toda esta zona, mientras que para los ucranianos quedan algunas pequeñas regiones en el norte que estoy marcando con el color amarillo.
Según los rusos, esta es la situación actual. Por ahora continúa la confusión al respecto de si esta zona es controlada por los rusos o por los ucranianos. Vamos a decretarla completamente en la zona gris para nuestro entendimiento. Tenemos ataques del ejército ruso sobre movimientos ucranianos. Hemos visto en los últimos días también más actividad de los operadores de drones y en este caso un vehículo de producción de los Estados Unidos. Como no es raro encontrar en las líneas del frente ucranianas, un M113 habría sido impactado por los operadores de drones del escuadrón Sudaplatov. Estas son las imágenes, varios impactos probablemente el ejército ruso necesitó para deshabilitar, para inhabilitar completamente este vehículo, tal vez para destruirlo, podríamos decir. La compuerta abierta y los drones, en este caso de fibra óptica, para rematar completamente el vehículo y destruirlo en su totalidad. Tenemos información muy importante, justamente lo que comentábamos ayer. Los rusos, según se entiende, según los análisis de geolocalizadores, sí habrían entrado a Kotlino. Estas imágenes las vimos ayer de la presencia de soldados rusos atacados por los operadores de drones ucranianos. Un nuevo contraataque, un nuevo movimiento. Recordemos que esto, podríamos decir, es una gigantesca zona gris. Todo lo que es la línea de contacto, directamente Kotlino, directamente Piashana, Shevchenko, Lisovka, donde también hay discusiones. Vemos que hay también ataques de artillería del ejército ruso que en general se han intensificado y tal vez, como lo comentan algunos en los comentarios, el ejército ruso, terminando sus problemas en Kursk, va a poder lanzar hacia este lugar, reubicar a más de sus tropas, sistemas de artillería y operadores de drones, que tal vez son uno de los bienes más importantes en esta guerra para poder vencer la resistencia ucraniana. Hay algo importante que podríamos decir es la razón por la cual los ucranianos pueden seguir atacando a los rusos, y es que los rusos no están destruyendo hasta las ruinas Pakrovsk. No se está bombardeando fuertemente con aviación o con artillería o con multilanzadores de roques la ciudad de Pakrovsk. Los rusos probablemente no la quieren destruir y en este sentido se dificultan más las cosas porque los ucranianos usan una plataforma gigantesca en la que pueden almacenar una muy importante cantidad de vehículos, de tropas, de todas sus herramientas, por así decirlo, para lanzar el contraataque, donde en general vemos lo que son los bombardeos es más que todo hacia la frontera sur. Vamos a movernos hasta febrero. Si nosotros vemos lo que son las actualizaciones, voy a acercarme un poco hacia el mapa. En general, todo lo que es la región de las afueras de Pakrovsk sería el enfoque del ejército ruso, mientras que las partes en el centro de Pakrovsk permanecerían sin muchos ataques. Así que vemos en todo lo que son los alrededores, hacia las afueras de Pakrovsk, ataques, sí, de drones, de artillería, algunos bombardeos de la aviación, pero en la parte central veamos que no hay muchos iconos rojos de ataques del ejército ruso y esto probablemente es lo que permite a los ucranianos almacenar muchos recursos, municiones y vehículos principalmente para realizar contraataques. El ejército ruso no quiere probablemente destruir esta importante ciudad, no quiere convertirla en ruinas y esto está jugando en estos momentos en contra de su ofensiva en todo el sur de Pakrovsk. A pesar de esta negativa, hoy tenemos un avance que es muy importante. Está siendo confirmado casi que por todos los mapeadores. El ejército ruso se mueve al sur de Udachna, donde en algún momento perdió sus posiciones. Estas son las imágenes, ataques de drones del ejército ucraniano en contra de líneas de árboles que han sido capturadas por el ejército ruso. Vemos la presencia de los soldados rusos siendo atacados por los drones ucranianos en distintos puntos. Esto confirmaría un control terrestre del ejército ruso en una zona muy importante para el futuro de Udachna. Varios impactos a unidades de infantería dispersas por el terreno tenemos en estas imágenes confirmando la presencia de los soldados rusos en esta zona. También hay bajas en todos estos movimientos, así que el ejército ruso se mueve al sur de Udachna, lo que tal vez
les permita de esta forma cortar las rutas de reabastecimiento más importantes que llegan a Udachne y poder debilitar la defensa ucraniana en el interior de esta villa para tomar por completo la posición. Esta es la actualización que básicamente todas las fuentes, excepto claramente las fuentes pro-ucranianas, nos estarían confirmando. También un poco más hacia el sur de Udachne, Anatoly Radov, los mapeadores prorrusos, nos comentan que nuevamente en Uspienovka los rusos han avanzado. Hemos tenido tal vez ya más de 6, 7 avances de parte y parte. El ejército ucraniano es incluso geolocalizado a veces en este punto. Después son geolocalizados los rusos más adelante y en esto la hemos pasado en las últimas semanas. Hoy el reporte es que los rusos han avanzado y estos avances, como vemos en varias líneas del frente, estarían siendo informados por las fuentes prorrusas, como lo vemos aquí en Shevchenka, como lo vemos en Udachne, que es probablemente el reporte más sólido del ejército ruso tomando una posición, y en general hay otros que no tienen geolocalizaciones como este en Uspienovka o como el mismo reporte de Anatoly Radov también en Shevchenka. Nos vamos ahora un poco más hacia el sur. Continúa el silencio total entre Andriivka y Konstantinopol, donde el ejército ruso ya ganó sus posiciones. Tenemos algunos ataques aéreos del ejército ruso en la cercanía de Rosliv. Estas son las imágenes. Vemos aquí los impactos. Probablemente esto es artillería o tal vez multilanzadores de rockets del ejército ruso sobre las posiciones ucranianas geolocalizadas. Se entiende que los ucranianos mantienen el control en estos puntos. Nos vamos ahora un poco más hacia el sur. Llegando al norte de Velika Novosilovka también tenemos actualizaciones de parte de mapeadores pro-ucranianos. Esto no cambia nuestro entendimiento de la línea del frente, simplemente una zona entre Razdolne y Dniproenergia, podríamos decir, ha sido capturada por el ejército ruso, pero lo importante sería nuevamente actualizaciones en favor del ejército ruso, y en este caso desde Privilna hacia Vilna de Polie. Aquí donde las fuentes ucranianas nos comentan un avance, los rusos hoy nos traen una actualización reportando sus movimientos aproximadamente hasta este punto, capturando el terreno por ahora sin ningún tipo de confirmación. Alrededor de esta zona tenemos ataques de drones del ejército ruso sobre posiciones ucranianas. Vemos explosiones muy cercanas a las unidades de infantería ucranianas en esta zona. Toda esta línea de árboles está siendo fuertemente impactada por los drones, por la artillería del ejército ruso, para disminuir completamente lo que podría ser una línea defensiva de cara a otro Shevchenka que también está siendo impactado por bombas FAB. Estas son las imágenes. Tal vez tenemos que los rusos se reagruparon en Privilna, logrando mover sus posiciones hacia adelante y tomando algunas viviendas de Vilna de Polie, y después de eso tenemos entonces simultáneamente ataques de drones preparando estas líneas para el avance terrestre y también ataques en Shevchenka, dañando lo que son los centros de comando y los puestos de los operadores de drones ucranianos en esta villa, lo que significa que tal vez los rusos evidentemente han avanzado en esta zona. No tenemos ninguna confirmación, es simplemente mi especulación de lo que estaría sucediendo aquí. Hay que esperar por más información. Hacia la cercanía de Dniproenergia, el ejército ruso sigue atacando las posiciones ucranianas en Visiola con operadores de drones. Estas son las imágenes publicadas por las fuentes prorrusas, donde vemos algunos soldados ucranianos muy cercanamente impactados por los operadores de drones, y también en los sótanos, que sabemos que es una posición predilecta para todos los soldados en esta guerra, y explosiones del ejército ruso tratando de destruir estos puntos. Al respecto de la primera parte de este material, tengo información importante sobre las dificultades que enfrentan todos los operadores de drones al tratar de moverse por el terreno. En general, en algún momento se creó la idea de que los drones eran muy efectivos en contra de los vehículos, y después descubrimos que los drones realmente se necesitan mínimo 3, 4, 5 drones para poder destruir un vehículo, y que el blindaje realmente funciona en estos vehículos. No es tan fácil destruir un vehículo simplemente con un impacto de drones. Y en este caso quiero mostrar estas imágenes donde los drones simplemente quedan atascados en
en las ramas, en algunos de los obstáculos naturales que se encuentran simple y llanamente en las vías en cualquier posición. Estas evidentemente no son imágenes tan relevantes para lo que es la guerra, pero es un detalle importante para entender que los drones no son esta herramienta todopoderosa que puede destruir y cambiar completamente el curso de la guerra simple y llanamente porque existan. Tienen sus limitaciones y evidentemente los ejércitos tratan de estudiar también estas limitaciones para hacer de estas mismas limitaciones sus características defensivas. Esta es justamente la razón por la cual hemos visto en muchas de las carreteras de reabastecimiento completamente consolidadas por los rusos redes de niebla que atrapan a los drones y que evidentemente salvan muchísimo en comparación con lo que cuesta establecer estas redes. Nos vamos ahora hacia el oeste, pasamos de Rabotino y desde ayer, recordemos, tuvimos la información, por así decirlo, la primicia de fuentes prorrusas, hay que decirlo. Z-Komitet fueron los primeros que comentaron al respecto de un avance muy significativo del ejército ruso desde Pitihatki hacia el noreste y hoy tenemos básicamente a todos los mapeadores comentando exactamente la misma actualización, donde se entiende que los rusos habrían llegado hasta las afueras de Malay Sherbaki y Sherbaki. Dentro de algunas de estas fuentes tenemos a Calibrated, mapeador independiente, también analista militar y político, donde él nos comenta que los rusos no solamente habrían llegado hacia las afueras, sino que se habrían establecido dentro de sus últimos movimientos, de sus movimientos más recientes, cortando completamente la vía entre Sherbaki y Malay Sherbaki. Probablemente, si todo este avance se ha dado positivamente para el ejército ruso, tengan los rusos la suficiente fuerza para tomar estas dos villas. Tenemos entonces como los últimos reportes que el ejército ruso ya ha cortado físicamente esta vía que conecta dos villas importantes, Arejav como un punto logístico y Kamianska como una línea del frente. En este caso los enfrentamientos están ocurriendo ya dentro del casco urbano de Kamianska y en cuanto a Orejav todavía falta mucho para que el ejército ruso pueda impactar directamente esta posición. Hemos visto sí muchos ataques de bombas FAB y muchos ataques de drones como incluso hoy siguen reportándose. Antenas, repetidores de señal y también posiciones ucranianas están siendo atacadas por el ejército ruso en este compilado. Probablemente quien se vea más afectado con este ataque sean las villas entre Kamianska y la misma posición cortada por el ejército ruso. Ya vimos que los rusos tienen un avance en Pitihatki que está completamente confirmado, así que tal vez veamos caer a Stipova, Lovkava y también a Malay Sherbaki y Sherbaki en el control del ejército ruso. Los rusos se fortalezcan completamente en toda esta zona. Tal vez esto es simplemente una especulación de mi parte. El ejército ruso con estos nuevos avances se permita capturar esta importante región bastante amplia, hay que decirlo, muy cerca del río Dnipro y muy cerca evidentemente de Energadar, la posición de mucho valor para el ejército ruso. Este saliente que el ejército ruso estaría generando probablemente tiene como punto final a muy largo plazo llegar hasta la gran ciudad de Zaporizhia, que según la constitución del Estado ruso pertenece a este mismo estado. Nos vamos ahora hacia Gerson, donde hemos tenido una actividad renovada de bombas FAB y de drones impactando las posiciones ucranianas. Según las fuentes prorrusas, los ucranianos han tratado de hacer nuevos desembarcos sobre las islas que controlan en estos momentos los rusos en todo lo que es el río Dnipro, y en contra de estos desembarcos el ejército ruso estaría atacando con drones y con bombas FAB los puntos de reagrupación ucranianas. Estas son las imágenes, ataques de bombas FAB, vemos aquí las explosiones del ejército ruso impactando las posiciones ucranianas, tratando de impedir cualquier operación ucraniana de desembarco hacia el otro lado de la orilla del río Dnipro. Nos movemos ahora hacia Odessa, donde hoy tenemos también una noticia muy importante como parte de
el golpe de Estado que hicieron las organizaciones neonazis en Ucrania, que establecieron su propio gobierno, que últimamente aquí es ahora el Estado al mando de Zelensky y de todos sus aliados políticos. En Odessa, en este mismo momento, las organizaciones de izquierda, las organizaciones comunistas, podríamos decir, realizaron ciertas protestas, ciertos actos y entre ellos se establecieron en la casa de los sindicatos donde los grupos neonazis ucranianos se dirigieron hacia este lugar, incineraron la casa, que era un edificio de aproximadamente 3 o 4 pisos, incineraron el primer piso, los ocupantes no podían descender y fueron quemándose lentamente por parte de estos nazis ucranianos. Algunas personas que se tiraban por las ventanas eran asesinadas con tiros de gracia o eran atacadas con bates hasta provocar la propia muerte. Justamente varios de los participantes nacionalistas ucranianos han sido clandestinamente perseguidos y hoy tenemos justamente el ajusticiamiento de uno de estos nazis por parte de un ciudadano de Odessa que lo ha asesinado completamente, como hemos visto las imágenes en nuestro Telegram. Y después de esto, las autoridades ucranianas muy hábiles lo han capturado y vemos las imágenes donde la policía ucraniana lo tiene en estos momentos preso a esta persona. Es una acción antifascista real, no es una palabra, no es una publicación, es realmente eliminar al enemigo de la clase obrera, eliminar al enemigo de la propia humanidad, que básicamente ha detonado en toda esta guerra y es lo que en todas las ciudades de Ucrania o en todas las ciudades del mundo se debería hacer con este tipo de personas. Y eso es todo por hoy. Recuerden que pueden dejar un like en este canal, que pueden dejar un comentario, suscribirse, que es muy importante, me ayuda muchísimo. Considerar cualquier tipo de donación también es una ayuda significativa para continuar con los reportes y hasta luego. Gracias por ver.